Paso número 2, vamos a revisar nuestro performance, lo que hemos aprendido a través de nuestras experiencias pasadas. Tantas veces hemos querido hacer o nos ponemos una meta y le damos seguimiento a esta meta, pero tarde o temprano dejamos que se diluya y no procedemos como debiéramos, porque no hemos analizado nuestros resultados y no hemos aprendido de nuestros resultados. Es muy difícil planear el futuro o crear un futuro diferente sin haber revisado los resultados anteriores, sin haber aprendido de los resultados anteriores. El que no oye consejo no llega viejo. Entonces hay que tomar estos 3 pasos. Muy importante a la hora de hacer este ejercicio, decirse la verdad. No importa. Si yo dije, voy a ir al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana y no fui, o fui una vez, o fui 2 veces, está bien. Pero hay que decirse la verdad. En este ejercicio no podemos mentir a nosotros mismos porque entonces se pierde el resultado completo de todo. Si dije, quiero ahorrar $10,000 en estos 3 meses y solamente ahorré $3,000, ¿por qué? Aquí es donde viene el learning, el aprendizaje. ¿Por qué solamente ahorré estos $3,000 en lugar de 10? Tal vez porque no me hice mi budget significantemente, tal vez porque no generé suficientes ingresos, por esta y por esta y por esta razón. Eso es lo que voy a ir documentando y voy a ir aprendiendo acerca de mis experiencias pasadas. El objetivo de esto es llegar a evitar más bien una zona de remordimiento. ¿Cuál es la zona de remordimiento? La zona de remordimiento es hacer algo que sabemos hacer, pero que no debemos hacer. Hacer algo que sabemos, pero no debemos estar haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo prospecting, sé hacer mis llamadas, sé seguir mi script, sé hacer mi tracking, sé llevar mi negocio, traquear mis números, pero no lo hago. ¿Qué crea esto? Crea un remordimiento de no hacer las cosas que ya sé hacer y que sé que las tengo que hacer, pero no las estoy haciendo. Entonces esto me mantiene en una zona de remordimiento y evita que me ponga en mi zona de genio, zone of genius. Zone of genius es trabajar más duro, eficientemente y hacerlo más fácil. ¿Cómo? Haciendo que las cosas que sé hacer, que tengo que hacer, me gusten. Me gusten porque mi subconscious mind entiende que le gustan. Esa es la zona de genio. La zona de genio es hacer lo que sé que tengo que hacer más fácil y me guste. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar al revisar nuestros aprendizajes. Vamos a poder pasar más tiempo en la zona de genio y evitar pasar el tiempo en la zona de remordimiento. ¿Cómo funciona? Paso número 1, commitment. El otro día uno de ustedes me decía, quiero como objetivo hacer 4 negocios al mes. Ese es el objetivo. Commitment, 4 negocios al mes. Resultados. Bueno, los resultados me muestran que hago un negocio cada 2 meses. Ese es el resultado que he recibido hasta el momento. ¿Qué he aprendido de esto? He aprendido que no he dedicado el tiempo suficiente. He aprendido que no estoy siguiendo el traqueo, el tracking de mi business. No estoy llevando mis números. No estoy siguiendo los scripts. No estoy siguiendo el sistema. No estoy siguiendo el modelo. No aprovecho mis herramientas de la mejor manera o como debiera hacerlo. Esto es lo que hemos aprendido. Entonces, al saber lo que hemos aprendido, tenemos ahora la facilidad de cambiarlo, ponerlo en la zona de genio y evitar mantenerme en la zona de remordimiento. Cortémosle.